Nombre y apellido. Armando Víctor Luchina. Edad. 35 años. Estado civil. Casado. Profesión u oficio. Empleado de seguridad industrial. Señor Luchina, ¿perteneció usted a la Policía Federal? Pertenecía a la Policía Federal desde el año 1971 a 1980, con destino los primeros 7 años en Ex Coordinación Federal, Seguridad Federal. ¿Qué cargos desempeñó mientras estuvo afectado a servicio en Coordinación Federal? Ingresé como agente en la Policía Federal y fui ascendiendo por orden de antigüedad hasta el grado de cabo primero, suboficial. Con motivo del atentado que se produjo en Coordinación Federal en el año 1976, ¿tiene usted conocimiento que se haya dispuesto alguna forma de represalia? En el año 1976, 76. el atentado fue hecho en el Casino de Seguridad Federal, 12:20 del mediodía. Yo me había retirado media hora antes. Realizaba adicionales en la Facultad de Psicología. Creo que esa noche yo no entré a prestar servicio porque se había puesto vallas de seguridad, se había colocado el servicio de guardia de infantería. No recuerdo si fue un día después que volví al normal servicio de prevención, guardia de prevención de seguridad federal. Y allí sí tomé conocimiento de una especie de venganza que se tomó en cuanto a los detenidos que se encontraban en seguridad federal. Fueron todos retirados de sus sitios donde se encontraban, sacados del edificio, muertos y esparcidos por la ciudad. ¿De qué forma tomó usted conocimiento de este hecho? La mayoría de la gente que trabajaba ahí eran compañeros de tareas. ¿Por dichos de compañeros suyos? Por dichos de compañeros míos, por dichos de personal que era de guardia de prevención. Porque nosotros formábamos la guardia de prevención, que era la guardia del edificio y la custodia de los detenidos. ¿Puede usted proporcionar al tribunal los nombres de estas personas? ¿De los detenidos? No, de quienes le comentaron a usted la represalia que acaba de comentar. Mismos compañeros de tareas, porque yo la primera noche creo que fui al Hospital Churruca a custodiar los compañeros heridos, los que habían salido lesionados por el atentado. Y los demás compañeros, cuando reingresé a mi turno ordinario, fue el comentario unánime de que la mayoría de los detenidos que estaban en el edificio habían sido sacados y muertos. Es decir, fue general el comentario porque era general el conocimiento que se tenía del hecho. En agosto de 1976, ¿participó usted en el traslado de 30 personas detenidas en ese momento en Coordinación Federal? Sí, señor. Eran 30 personas yo en una manifestación anterior que había hecho. Recuerdo esa cantidad porque se iban contando a medida que se los iba apilando adentro de un camión con puertas posteriores en el playón de Seguridad Federal, en un playón descubierto, donde ingresan los coches de los jefes de ese edificio. Era un coche del ejército, un camión del ejército, y ahí iban bajando los detenidos de los pisos, de los distintos pisos donde se encontraban, e iban siendo prácticamente arrastrados. Yo participé en eso, en el traslado de esos detenidos, porque mi suposición y la de las demás personas que estaban trabajando conmigo era de que se encontraban drogados, y era manifiesta la forma de caminar, la forma de conducirse, las expresiones. No había los gritos que uno se acostumbran a escuchar. ¿Puede usted precisar la fecha en que esto ocurrió?
La fecha que eso ocurrió no la sé con exactitud, pero al día posterior salió en los diarios la noticia de que aparecieron dinamitados y creo que mencionaban esa cantidad también de personas. Es decir, daba la notable casualidad de que la misma cantidad de personas que habíamos nosotros ayudado a trasladar eran las que aparecieron dinamitadas. ¿Conoce usted alguna circunstancia objetiva que permita vincular ambos sucesos? Los comentarios como siempre. Es decir, quiero poner en claro esto, señor. Acá cada uno de los hechos no se van a poder decir, sí, yo lo he visto matar, he visto hacer esto, he visto hacer lo otro. Yo he ayudado a trasladar 30 personas y esas 30 personas, con una posterioridad de horas nada más, aparecieron muertas, creo que con pan de trotil. Las personas que los llevaron, las mismas personas que los llevaron, fueron las mismas que después hacían los comentarios. ¿Quiénes? Creo no equivocarme, yo le he dicho 7 años. Para una persona, quizás dice, usted debe recordarlo muy bien, pero yo quiero poner en claro otra cosa. Para una persona que se le hace ordinario todos los días ver eso, no la cantidad esa de personas, pero sí las cantidades ingentes de gente que van sacando, y que al otro día en los diarios aparecía un atentado o un supuesto enfrentamiento. Entonces, esa ordinariez que se hizo para nosotros en cuanto a ese tipo de procedimientos, a veces nos llevaron a tener una objetividad en cuanto a decir claramente, sí, fue ese día o fue el día posterior. Lo que yo le estoy preguntando son los nombres de las personas que le formularon los comentarios. Las personas que formularon los comentarios, las personas que participaron en eso, creo no equivocarme por la cantidad de procedimientos que hubo, pero las personas que más participaban en ese tipo de procedimientos, que eran los encargados de las brigadas y los que participaban de la brigada, señor Gallone, señor de la Llave, principal de la Llave, creo que era comisario inspector Lapuyol, alias el francés, Trimarchi, principal Trimarchi, un sargento, en algunos lados figura como, yo lo conocía como sargento, el japonés Martínez, que está detenido en Suiza, creo ahora. Sí, señor presidente. Si sabe si eran interrogadas. Puede responder. Si me puede ampliar la pregunta, no entiendo lo que me quiere preguntar. Si usted sabe si esas personas eran interrogadas en dependencias de Coordinación Federal. Yo no sé si el señor fiscal me quiere... Limítese a responder, por favor. Me limito a responder, pero quiero hacer una aclaración. Si no, el interrogatorio, quiero decir, ¿qué yo entiendo por interrogatorio? Quizá que entiende una persona normal por interrogatorio, señor. Un interrogatorio normal, supongo que es un muestreo de preguntas y respuestas como usted está haciendo. Pero no lo que se hacía ahí en ese edificio. En ese edificio era la aberración total lo que se hacía. No era buscar la verdad sobre un hecho delictivo o un hecho subversivo. Era vejar a la persona hasta los extremos más innobles. Era directamente destruirlo. Era violentarlo de todas formas. Y yo he presenciado 1 o 2 veces, haciendo la recorrida por los pisos, ese tipo de violaciones. Y por eso hoy me presento a declarar. Creo que he sido claro, si el clase de interrogatorio que usted dice es el que yo he visto. De acuerdo a lo que acaba de manifestar, si sabe concretamente que se aplicasen torturas. Dijo. Responde. Sí, le he manifestado que he visto realizar las torturas. A veces me repugna solamente mencionar qué clase de torturas vi hacer. Y también el hecho de decir las personas que yo no presenciaba, sino el estado en que las veía cuando me las traían a las celdas. Y esas personas que se encargaban de eso, que lo traían a las celdas tabicadas, como le decíamos nosotros, cubiertas con una venda y con una capucha,
Nosotros teníamos que ser los encargados de sacarle la capucha y aparecer nosotros, después de ello haberse ido mostrándonos nosotros. Para que diga el testigo si sabe quién determinaba que las personas que debían ser detenidas, quién ordenaba las detenciones. Puede responder. Sí. En este caso de las detenciones, me gustaría para que queden claro, porque ahí viene después la dilucidar si fueron excesos o no. Acá no había un subalterno o un comisario que decidiera hacer tal detención o hacer tal procedimiento. Porque acá toda la dependencia sabía plenamente lo que se estaba haciendo. Porque acá no se pueden entrar 30 personas en un procedimiento, movilizar la cantidad de móviles que se utilizaban, que la mayoría de esos móviles eran robados, por si ocurría algún desperfecto no quedara un móvil policial detenido en la vía pública. Toda esa cantidad de gente que se movía para robar primero los automóviles, para dejar atado a un sereno de una playa de estacionamiento, para traer los móviles, para realizar el procedimiento, para traer a las personas, para ingresarlas a Seguridad Federal, para torturarlas, para sacarlas de nuevo de ese lugar, derivarlas a otros centros de detención. Y para después, incluso algunas veces, llevarlas al helipuerto para trasladarlas en helicóptero y arrojarlas. Yo digo que eso no lo decide un comisario, no lo decide un comisario inspector. Más un edificio donde las tres fuerzas están integrándolo. ¿Alguna otra pregunta, señor fiscal? Sí, acaba de referirse a que en el edificio había integrantes de las tres fuerzas. ¿Qué funciones cumplían y qué grados tenían o quiénes eran, si puede individualizarlos? Responda. Seguridad Federal es un organismo que estaba a mando, si no me equivoco, de un coronel. Y casi toda la estructura, a pesar de que hay fuerzas policiales, por supuesto, está dirigida por personal militar y dependía exclusivamente de jefatura policial. Entre los nombres, coronel Rospide, coronel Cáceres, en distintas épocas, no podría precisar bien en la época que estaba. Todas esas personas, incluso iban, estando yo de guardia en el lugar donde estaban los detenidos, alojados los detenidos, y cuando hablo de detenidos legales y detenidos ilegales, es decir, aquellos que no han sido asentados como detenidos, y que incluso aparecían en los diarios que estaban en ese momento pidiendo por ellos. Esa gente, ese personal de las Fuerzas Armadas, ingresaba a los calabozos, me solicitaba las listas de detenidos, me solicitaba las listas paralelas, es decir, la lista que no figuraban como legalizados, y ellos controlaban. Cada uno había dos calabozos grandes y calabozos más chicos que le decían tubos, y controlaban o todos o salteados. Y me preguntaban la cantidad de detenidos que había, me pasaban una revista total de los detenidos, a quién atendía, a quién no atendía, e incluso esas visitas a veces se hacían imprevistamente, a las 3, 4 de la mañana.